Continuamos estudiando hoy el primer libro de Samuel y llegamos al capítulo 23. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Los filisteos estaban robando las eras de Keila, y el Señor le mandó a David que fuera y los hiriera. Los filisteos le estaban robando el grano a los israelitas para tratar de lograr que se rindieran debido al hambre. Ahora David actúa para proteger a esta gente, el pueblo de Dios, y sin embargo durante todo este tiempo continúa siendo fugitivo de Saúl. David ahora tiene con él 600 hombres, y con buen éxito liberta al pueblo de Keila de los filisteos, y el Señor le manda entonces a que salga de ese lugar, lo cual él obedece. Saúl todavía le persigue, y le han informado que David estaba en Keila. Continuemos pues leyendo los versículos 6 hasta el 13 de este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el ephod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, Trae el ephod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, Sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Como usted ve, amigo oyente, Saúl continúa su campaña de odio y persecución contra David, y decide ir hasta Keila para darle muerte. Pero Dios libra a David, y él se escapa de Keila, lo cual hace que Saúl desista de su viaje hacia Keila. Y continuamos leyendo los versículos 14 al 16. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Fíjese usted cuán fiel y verdadero amigo es Jonatán para con David. Ahora le dice algunas cosas para animarle. Prosigamos con los versículos 17 y 18. Y le dijo, No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Esencialmente, Jonatán le dice a David que Saúl sabe lo que pasará y que se está oponiendo. Es claro que Saúl va contra la voluntad de Dios. Está en rebelión contra Dios. Jonatán, sin embargo, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Las acciones de Jonatán revelan que es un gran hombre. Su actitud nos recuerda la de Juan el Bautista, quien dijo en cuanto al Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y leemos en los versículos finales, los versículos 19 hasta el 29 de este capítulo 23 del primer libro de Samuel,
Después subieron los de Ziph para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Ziph delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Este capítulo concluye con los detalles en cuanto a la persecución de David por parte de Saúl. Y veremos que también será el tema en el capítulo que sigue. Llegamos pues ahora al capítulo 24. En este capítulo, David corta la punta del manto de Saúl en una cueva de Engadi, pero le salva la vida. Muestra su inocencia con este acto. Saúl reconoce su falta y recibe un juramento de David que su descendencia no será exterminada. Ahora David salva la vida de Saúl en Engadi porque él respeta su oficio, y no al hombre, como veremos en el versículo 6. En este capítulo continuamos viendo a David como fugitivo de Saúl. Saúl le persigue continuamente. Creemos que este período de pruebas en la vida de David lo cambió de un pastorcito inocente en un hombre robusto, el cual llegó a ser un verdadero hombre de Dios, y reinó así sobre su pueblo. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. David había ido a un lugar escabroso para esconderse. Saúl seguía buscándole con un ejército de 3,000 hombres. David solo tenía 600 hombres. El ejército de Saúl grandemente excedía en número al ejército de David, pero David compensó esto mediante el uso de la estrategia. También conocía muy bien la región y sus hombres eran robustos de veras. Continuemos leyendo ahora el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl entró en la misma cueva donde David estaba escondido, y allí se durmió. Los hombres de Saúl se quedaron de guardia, claro, pero estaban fuera de la cueva y no adentro. Permitieron al rey estar solo para que pudiera gozar de un buen sueño ligero. De modo que aquí tiene usted la situación. David y sus hombres y Saúl están dentro de una misma cueva. Los soldados de Saúl están afuera. Y veamos lo que ocurre aquí en el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David callada y cuidadosamente se acercó al rey que dormía y cortó la punta de su manto. El versículo 5 de este primer libro de Samuel capítulo 24 dice, Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Enseguida David lamentó su acción porque le causó pena. Imagínese usted lo que debe haber pasado cuando Saúl se despertó. Se debe haber parado y debió haber descubierto que llevaba una minifalda.
Y en aquel entonces, amigo oyente, los reyes no acostumbraban a llevar minifaldas. Y el versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo que David está diciendo a sus hombres es que respeta el oficio del rey y no necesariamente al hombre. David respetaba el oficio del rey, aunque no al hombre. Y permítanos interponer aquí este pensamiento. Personalmente no creemos que el presidente de algún país, sin tomar en cuenta cuál sea su partido político o su carácter, no creemos que deba ser objeto de caricaturas ni de burlas. Ahora, esto es solamente nuestra opinión personal. Pero creemos que debiéramos tener más respeto para el oficio que el que tenemos. Claro que todos los países tienen sus fallas, pero para los habitantes de ese país es un gran país y sus oficiales deben ser respetados. Ahora creemos que es interesante notar que aunque David es perseguido por Saúl, no alza la mano contra Saúl. ¿Por qué? Porque David reconoce que Saúl es ungido de Dios. David va a dejar que Dios arregle las cosas con el rey. Cuán bueno sería, amigo oyente, si nosotros estuviésemos dispuestos a dejar las cosas en las manos de Dios y permitir que Él actúe en cuanto a nuestros enemigos. Pero por lo general queremos actuar nosotros mismos, aun cuando sabemos que Dios puede hacerlo de una manera mucho mejor. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tratamos de obtener justicia con nuestras propias manos, ya no andamos por la fe, ya no estamos confiando en Dios. Lo que en verdad estamos diciendo es, Señor, no podemos confiar en que tú vayas a actuar en cuanto a este asunto de la manera en que nosotros creemos que sea tratado, de modo que vamos a resolverlo nosotros mismos. David, sin embargo, dejará que Dios actúe en cuanto a Saúl. David se siente mal por haber cortado la punta del manto de Saúl. Su conciencia le perturba porque ha convertido al rey en un objeto de burla. Y observe usted lo que hace aquí en el versículo 7 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muchos de los hombres de David tenían en poco a Saúl, y le habrían dado muerte en un momento, pero David no les permitió hacerlo. El versículo 8 dice, También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Fíjese usted una vez más que, aunque David no respeta a Saúl en sí, sí respeta su posición. Avancemos con los versículos 9 y 10. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. David demostró a Saúl, cuando le cortó la punta de su manto, que su propósito no era matarle. A Saúl le habían dicho equivocadamente que David lo buscaba para matarlo, pero esa no era la verdad. Creemos que a David le entendieron mal y que más aún fue difamado, y que tanto sus aparentes amigos como sus enemigos dieron falso testimonio en cuanto a él. Por tanto, David deja muy en claro que no buscaba matar a Saúl. Y continúa hablando en los versículos 11 al 15, y le dice a Saúl, Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano.
Ahora David quisiera que Saúl dejara de perseguirle, claro está. Pero en realidad lo que sucede es que Saúl se vuelve ahora más antagónico que nunca. Creemos que en este tiempo Saúl en verdad es poseído de demonios, porque este espíritu malo había venido sobre él. Leamos los versículos 16 hasta el 19 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, y lloró, y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Esta es una confesión asombrosa que sale de la boca de Saúl. Saúl reconoce que lo que David ha dicho es verdad y se siente grandemente conmovido por el hecho de que David le salvó su vida. En el versículo 16 de este capítulo vemos que Saúl lloró. Luego Saúl reconoció el hecho de que algún día David será rey. Leamos los versículos 20 al 22 ahora. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Después de terminar de hablar con David, Saúl regresó a su casa, pero David y sus hombres volvieron a su refugio. David todavía no se fía de Saúl. David se aleja aún más al desierto para esconderse porque sabe que vendrá el día cuando Saúl le acosará nuevamente. Llegamos ahora al capítulo 25. Comencemos pues leyendo el versículo 1 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Probablemente debemos elogiar a Samuel, pero la Escritura es muy breve con respecto a su muerte. Simplemente dice que se juntó todo Israel, y lo lloraron. Samuel había sido un gran hombre de Dios, eso es indiscutible. Sirvió de eslabón entre la época de los jueces y el reino. Fue el último juez y el primer profeta. Ahora, claro que había algunos profetas antes de Samuel, pero Samuel representó un oficio que prosiguió ininterrumpidamente durante todo el Antiguo Testamento hasta la venida de Juan el Bautista, quien representó la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Samuel fue también un móvil para el bien, y fue alguien que disuadió a Saúl, previniendo que su amargura y odio descendieran sobre David. David en verdad seguía alejándose más y más de Saúl, porque sabía que a la hora de la muerte de Samuel, Saúl haría todos los esfuerzos posibles para matarlo. Samuel, pues, sirvió de parachoques entre David y Saúl. Cuando Samuel murió, David huyó una gran distancia al desierto. Continuemos, pues, con los versículos 2 y 3 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Creo que fue Emerson quien dijo, ser grande es ser mal comprendido. Y esto ciertamente se aplica aquí en cuanto a David. Él fue grande, pero fue mal comprendido. El mundo de hoy en día tampoco conoce a David y por tanto le juzga mal. Cuando el nombre de David se menciona, enseguida uno se acuerda de sus pecados de asesinato y adulterio. Hay quienes se preguntan, ¿cómo es posible que David cometiera tales pecados? Y la Escritura todavía diga que David era un varón conforme al corazón de Dios. Pero ya tendremos oportunidad de contestar esta pregunta. Pero en lugar de dudar la elección de Dios, debemos investigar el carácter de David. Veremos que son solo los insignificantes los que critican a David. Él es uno de los hombres sobresalientes en las Escrituras. Conocerlo es amarlo.
No conocemos a ningún hombre que manifieste tal nobleza de carácter. Es verdad que tenía una carrera variada. Nació en Belén, hijo de campesinos. Era hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Se crió un pastorcito, el menor entre sus hermanos. En su juventud parece que siempre lo pasaron por alto. Luego, un día, su vida cambió. Dios no lo había pasado por alto. Dios conocía su corazón. Y amigo oyente, esto nos revela que Dios no mira las apariencias. Dios conocía el corazón de David. Fue ungido rey por Samuel y luego mató al gigante Goliat. También era músico. Se le llama el dulce cantor de Israel. Y escribió las descripciones más bellas que jamás se hayan escrito o cantado en lenguaje alguno. Si usted tiene alguna duda en cuanto a eso, ¿conoce usted algo que sea más bello que el Salmo 23, por ejemplo? Más adelante David se casó con la princesa Mical, hija de Saúl. Fue también amado por Jonatán, hijo de Saúl. Ningún hombre jamás ha tenido amigo como el que David tuvo en Jonatán. Sin embargo, ahora vemos que David se ha convertido en un hombre forajido, que vivía en refugios en las montañas con una banda de hombres. Más adelante veremos que por fin llegó a ser rey de Judá y más tarde el rey de todo Israel. Veremos también que su propio hijo encabezó una rebelión contra él y una vez más fue obligado a huir. Finalmente, David pudo vivir hasta cuando vio ungido como rey a su hijo Salomón. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos esta apreciación de David, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos con su fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, quiera el Señor bendecirle abundantemente.